Buenas tardes a todos, una vez más. Bienvenidos a la Universidad Hebraica. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. A nombre de mi rector, el doctor Alejandro Espiegel, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Carlos Navas, soy el director académico del Departamento de Bienestar y Desarrollo Humano. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante. Bienvenidos al webinar Uso del Vape y sus riesgos. Este webinar surge en marco del Día Mundial Sin Tabaco del 2026, que fue en mayo pasado, ¿vale? Y dentro del lema que se utilizó este año, el lema era desenmascaremos su atractivo y contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina. Y algo que estaba yo leyendo y seguramente los ponentes del día de hoy lo van a tocar y van a tomar, es toda esta parte de cómo ahorita la nicotina está captando ahora a cada vez un público más joven, niños y adolescentes. Esto debido a que al uso de saborizantes, diseño de productos, marketing agresivo y según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que 2,6 millones de adolescentes entre 13 y 15 años están fumando cigarrillos y 2 millones usan cigarrillos electrónicos. ¿Vale? Entonces, esto obviamente pone en riesgo todos los avances que se han dado en cuanto a los procesos de control del tabaco, ¿vale? Entonces, ya esto, y incluso el uso del vape se está tomando como un imperativo moral y un imperativo de salud pública, ¿vale? Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, justamente el Día Internacional de Sin Tabaco, exhortó justamente a los gobiernos para implementar acciones muy eficaces y eficientes para contrarrestar toda esta parte que se está dando ahora en el vape, ¿vale? Con el uso del vape. Entonces, el día de hoy tenemos a dos excelentes ponentes que son parte de la Universidad Hebraica. Primero tenemos al doctor Eiji Fukushima, que creo que todo mundo conoce, o sea, es ya alguien súper conocido en este ambiente, es docente de la Universidad Hebraica en la maestría en adicciones. Y tenemos al maestro Braulio Ortega Plasencia. Él es especialista en intervención psicoterapéutica en adicciones por parte de la Universidad Hebraica. Además es miembro de el Instituto Mexicano de Salud Pública. Entonces trabaja en el IMSS Bienestar y tiene muchísima experiencia y muchísima actividad en cuanto a procesos de prevención e intervención, ¿vale? Eiji, Braulio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Ahora sí que el que quiera iniciar. Sí, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes y pues agradecer mucho la invitación de Carlos de la universidad para poder conmemorar este 31 de mayo, que ustedes saben es el Día Internacional contra el Tabaquismo. Bueno, va a estar un poco al revés la presentación, porque Braulio iba a presentar la parte como de antecedentes y un poco de las cuestiones de los vapeadores, y yo, bueno, les voy a presentar acerca de las consecuencias y de lo que ha sucedido con los vapeadores. Entonces, bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla. Cualquier cosa, me dicen cómo se ve, cómo está. Espero que se esté viendo bien. Sí, sí se está viendo. Bueno, la realidad de los vapeadores, pues todos sabemos, ¿no? Antes estábamos hablando, cuando hablábamos del tabaquismo, del cigarro, estábamos hablando de una combustión y ahora estamos hablando de un vapor, pero pues la realidad es que no hay como una diferencia tan grande en cuanto a los daños que está provocando estas situaciones. Entonces, algo interesante es que mucho del marketing que tiene que ver con esta parte de los vapeadores es que durante muchos años la industria tabacalera ha intentado como posicionar a los vapeadores como una alternativa segura o incluso como una herramienta terapéutica para dejar de fumar. Entonces, esta narrativa es cuidadosamente construida con millones de dólares en marketing y ha calado profundamente en la percepción pública, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Sin embargo, la evidencia científica cuenta con la historia muy diferente, ¿no? Aquí hay un mito sobre el ayudante, ¿no? O sea, ninguna agencia regulatoria, incluyendo la FDA en Estados Unidos
ni la COFEPRIS en México han aprobado los vapeadores como un tratamiento oficial para la adicción a la nicotina. Entonces, los estudios, independientemente, también han mostrado que la gran mayoría de los usuarios que comienzan a vapear para dejar de fumar terminan consumiendo ambos productos simultáneamente, entonces duplicando su exposición a estas sustancias nocivas y a la nicotina, ¿no? Entonces hay que empezar a sensibilizarnos en este aspecto. Y algo muy importante es que, como ustedes sabrán, ¿no? Yo creo que hemos visto tantos diseños de estos vapeadores con el fin de tratar de enganchar a los jóvenes, ¿no? Entonces, estos fabricantes de los vapeadores utilizan sabores, ¿no? Como mango, fresa, menta, hasta algodón de azúcar, ¿no? Yo he visto así sabores muy interesantes que no tienen ninguna relevancia para un fumador adulto que busca dejar el cigarro, ¿no? Sin embargo, para los jóvenes, pues lo tratan de hacer más atractivo, los colores brillantes, los diseños compactos similares a las unidades de USB o los precios de entrada accesibles como forman parte de esta estrategia deliberada para captar a los consumidores pues, entre los 12 25 años antes de que desarrollen esta capacidad crítica para evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, yo les pondría así que a nivel global, o sea, a nivel mundial se han visto hasta 15,000 sabores diferentes registrados en el mercado, ¿no? Entonces, imagínense, pues para los que quieran sabores frutales, para los que quieran sabores más dulces, o sea, hay para todas las personas. Entonces, estos diseños también se han visto que imitan a ciertos aparatos o gadgets tecnológicos populares entre los adolescentes para atraerlos más, ¿no? Incluso me ha tocado escuchar muchos profesores en clases, ¿no? En secundarias, en primarias, en donde les ponen un vapeador con artículos escolares y no logran identificar cuál es cuál, ¿no? Entonces, también esos diseños pues, han sido como muy minuciosos, ¿no? Entonces, hay muchas campañas en redes sociales pues dirigidas a menores de edad con estos fines, ¿no? Entonces también hay que empezar a ver estos aspectos. Por otro lado, o sea, hay que ver y hay que entender qué es lo que realmente se está inhalando o este vapor inofensivo que a veces nos venden, ¿no? Es realmente es de los más engañosos y peligrosos del marketing moderno y lo que realmente entra a los pulmones cada vez que se da una calada a ese vapeador es un aerosol complejo, no es un vapor de agua, ¿no? Eso hay que aclararlo mucho con toda la comunidad, o sea, no es un vapor de agua, ¿no? Porque todo el mundo dice, es un vapor, no pasa nada. Realmente es un aerosol con varias cargas, varios químicos que vamos a estar encontrando. Entonces, este vapor o este aerosol está cargado de estos compuestos químicos con efectos que ya están documentados que no son buenos para la salud, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el formaldehído. Yo creo que lo hemos escuchado ya tantas veces de estas pláticas que hemos encontrado de los vapeadores. Y este formaldehído se genera cuando el propilenglicol y el glicerol se calientan a altas temperaturas, ¿no? Ahorita sabemos que muchos de los vapeadores son calentadores. Entonces, este es un producto conocido cancerígeno del grupo uno que está clasificado, por ejemplo, en la Agencia de Investigación Internacional del Cáncer, ¿no? Y está asociado directamente con el cáncer nasofaríngeo y la leucemia mieloide. Entonces, su presencia en este aerosol aumenta con el voltaje de los dispositivos, ¿sí? El segundo compuesto que vamos a ver o que están ahí muy presentes es el propilenglicol, que aunque se usa en algunos productos alimenticios como conservadores, o sea, su inhalación prolongada va a irritar las vías respiratorias y causa esta inflamación de las mucosas y puede provocar esta fibrosis pulmonar. Entonces, la diferencia entre ingerido y inhalado es crítico y el cuerpo no está diseñado para procesar este compuesto a través de los pulmones, ¿sí? Otro de los compuestos son los metales pesados. Hay muchos metales pesados, ¿no? Por ejemplo, las bobinas del calentamiento liberan partículas, por ejemplo, de níquel, estaño, plomo o cromo, que van directamente al aerosol y esta exposición crónica a estos metales está asociado con daño renal, neurológico y mayor cáncer de pulmón. Entonces, los niveles detectados en algunos dispositivos van a superar estos límites considerados seguros de estos metales pesados.
Y bueno, otras dos sustancias que no las puse aquí en las diapositivas, pero el diacetilo y el acroleína, son otras dos de las sustancias presentes. El diacetilo, por ejemplo, está presente en los saborizantes, ¿no? Que se van utilizando y más en aquellos saborizantes que de repente buscan los jóvenes como mantequilla, caramelo. Estos saborizantes van a provocar una enfermedad pulmonar devastadora conocida como pulmón de palomitas, ¿no? Así se le conoce. Entonces, también es otra de las consecuencias que se va viendo. Y la acroilina es otro subproducto de la combustión del glicerol y que va destruyendo el tejido pulmonar y ha sido identificado en estudios post-mortem de víctimas de Levali, de estas lesiones pulmonares asociadas al vapeo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en América, la Asociación de Pulmones, por ejemplo, en Estados Unidos, o la Secretaría de Salud en México, coinciden que no existe una dosis segura de este vapor, de este aerosol, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, de este aerosol del vapeador, y cada inhalación expone al organismo a una mezcla de sustancias tóxicas cuyo efecto acumula aún que se está estudiando, ¿no? Entonces, pues antes hablábamos de una combustión cuando hablábamos del cigarro, del tabaco, de los puros, y estábamos hablando de que también hay millones de sustancias, y ahora en este aerosol, pues también estamos identificando otro tipo de sustancias que también son dañinas en las personas, ¿sí? Entonces, hay que entender que esta trampa de la nicotina, ¿no? Estos vapeadores modernos y especialmente los que ahora se denominan pods, que son de sales de nicotina o que son conocidos como Juuls, y que son, que contienen, por ejemplo, concentraciones de nicotina hasta de 59 miligramos por mililitro, ¿no? Que son equivalentes entre 20 a 40 cigarrillos convencionales en un solo cartucho. Entonces, esta potencia extraordinaria va a crear dependencia mucho más rápido que el cigarro tradicional y más si estamos pensando en los jóvenes. Y algo que también ha dificultado mucho en la parte de la salud, yo creo que todos estábamos acostumbrados a atender personas que consumían tabaco y que pues para nosotros era muy fácil evaluar cuántos cigarros has consumido, ¿no? Y te decían, pues, te decían un cigarro, una cajetilla, que era mucho más fácil medirlo. Ahora, en los vapeadores se ha vuelto muy complejo porque no podemos saber cuántas caladas, ¿no? O sabemos que hay una cantidad ilimitada de caladas sin una señal clara por el fin del consumo, ¿no? Entonces, muchos usuarios pueden dar decenas de inhalaciones sin percibir el efecto acumulado de la nicotina, lo que pues lleva a una sobredosificación crónica sin que el consumidor lo note, y los síntomas incluyen pues desde las náuseas, mareo, taquicardias, frecuencias cardíacas, ¿no? Muchas de estas situaciones, ¿no? A mí, cuando me ha tocado atender jóvenes o pacientes de vapeadores y les pregunto cuántas veces vapean, o sea, no saben cuántas veces vapean, y su parámetro es lo que les dure la batería, ¿no? Entonces, también esa es otra cuestión que cuando les preguntas cuánto le dura la batería, pues te dicen un día completo, 2 días, ¿no? Entonces, depende del dispositivo, del tipo de batería, del amperaje que tenga, entonces se vuelve más complejo saber o tratar de lograr evaluar y estar llevando un tratamiento, ¿no? Entonces, este fenómeno compensatorio también, ¿no? Cuando el cuerpo percibe que las concentraciones de nicotinas es elevada, pues empieza a desarrollar más receptores de acetilcolina para compensar, y esto genera este círculo vicioso en donde el cerebro demanda dosis cada vez mayores para alcanzar el mismo efecto placentero y empuja al usuario a consumir más frecuentemente e intensamente, ¿no? Entonces, este mecanismo neurobiológico se explica porque muchos adolescentes pasan vapeando socialmente a una dependencia diaria en cuestiones de semana, ¿no? Entonces, sí vemos que hay sí vemos que estas consecuencias, ¿no? Por otro lado, hablando ya de los cambios que hay a nivel cerebral, ¿no? Sabemos que el humano no completa su desarrollo aproximadamente hasta los 23, 25 años, y durante este periodo es extraordinariamente vulnerable a los efectos de la nicotina, que actúan directamente sobre el sistema de recompensa y la atención y el control de los impulsos, ¿no? Entonces, vapear durante la adolescencia no es un riesgo futuro, es un daño
que ocurre en tiempo real mientras el cerebro está formándose. Entonces, hay alteraciones de la vía neuronal. La nicotina se une a estos receptores nicotínicos acetilcolina en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal y modifica permanentemente esta arquitectura neuronal. Entonces, estos cambios estructurales han sido documentados mediante resonancias magnéticas funcional en estudios con adolescentes que vapean y han mostrado menores densidad de materia gris en áreas críticas para la toma de decisiones, ¿no? Si de por sí estamos hablando de jóvenes que están desarrollándose, en donde su última parte es la corteza frontal y ayuda mucho en la toma de decisiones, pues vemos que también hay consecuencias muy importantes, ¿no? Entonces, vemos esta pérdida del control de la impulsividad en donde los estudios de neuroimagen muestran que el adolescente que vapea presenta una corteza prefrontal menos activa durante tareas de inhibición de impulsos y esto se traduce en mayor impulsividad, peor rendimiento académico y dificultad para concentrarse y mayor susceptibilidad a tomar decisiones de riesgo, ¿no? Entonces, estos déficits pueden ser permanentes si la exposición ocurre durante los años críticos del desarrollo. Y entonces también se abre una puerta muy peligrosa que es también a otras sustancias que, como ustedes saben o hemos visto, que en la neurobiología de las adicciones muestra que estas exposiciones tempranas a la nicotina sensibiliza al sistema mesolímbico de recompensa y hace más receptivo a los efectos a otras drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas indica que los adolescentes que vapean tienen entre 4 a 7 veces más probabilidades de probar otras sustancias como la cocaína, la marihuana, en comparación a quienes no vapean, ¿no? Entonces vemos ahí consecuencias muy, muy severas. Por otro lado, ¿no? También, más allá del cerebro, o sea, también hay que pensar en el sistema cardiovascular, que es uno de los primeros órganos que paga el precio del vapeo. Los efectos son inmediatos, son medibles y con el tiempo potencialmente fatales, ¿no? Por ejemplo, se han visto taquicardias inmediatas en los primeros 30 segundos tras una inhalación. La nicotina puede provocar esta liberación masiva de adrenalina, y disparando la frecuencia cardíaca entre 10 y 20 latidos por minuto por encima del valor basal. Entonces, en sesiones, por ejemplo, prolongadas de vapeo, que es muy común entre los adolescentes, esto genera una sobrecarga cardíaca sostenida equivalente a un estrés crónico sobre el corazón. También, por ejemplo, hay hipertensión química, ¿no? La nicotina constriñe estos vasos sanguíneos periféricos, elevando la presión arterial de forma aguda y en usuarios crónicos jóvenes esto puede instaurar hipertensión temprana, una condición que antes se veía como casi exclusivamente de adultos mayores, pero con consecuencias sobre los riñones, la visión y función cardíaca a largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos una exposición pues accidental letal, ¿no? Por decirlo así. El líquido de estos cartuchos contiene nicotina en concentraciones tan altas que una exposición dérmica o una ingestión accidental, especialmente en niños, pues puede ser fatal, ¿no? Solo 10 miligramos de nicotina líquida puede causar la muerte en niños pequeños y se han registrado casos de intoxicación grave ya en nuestro país derivados de derrames accidentales de estos cartuchos recargables, ¿no? Entonces, es importante o hay como un dato crítico, hay estudios que han publicado, ¿no? Por ejemplo, en el Journal College of Cardiology, documentos de que el vapeo diario duplica el riesgo del infarto al miocardio, incluso en personas menores de 40 años, sin factores de riesgos cardiovasculares previos. Entonces, vemos todas estas consecuencias. Ahora, si nos ponemos a pensar en los pulmones, ¿no? Que son el órgano diana o objetivo que más se afecta por el vapeo, a diferencia de lo que sugieren las versiones populares de que solo es vapor, o sea, este aerosol inhalado va a desencadenar esta cascada de respuestas inflamatorias y estructurales que comprometen la forma permanente de la función respiratoria, ¿no? Entonces, vemos como esta parte de una emergencia silenciosa, o sea, las lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores va a causar o ha causado más de 2.800 hospitalizaciones y 68 muertes confirmadas solo en Estados Unidos desde el 2019 al 2020, ¿no? Los casos reportados, por ejemplo, en nuestro país se han visto en aumento, aunque el subregistro es significativo. Entonces, los pacientes presentan, por ejemplo,
eh, dificultades respiratorias severas, o opacidades pulmonares que en muchos casos no revierten, no se revierten completamente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos viendo la progresión del daño pulmonar, o sea, en la fase uno vamos a identificar una inflamación aguda, es decir, la irritación de los bronquios, de los alvéolos, tos persistente, mayor producción de moco, ¿no? En una fase 2 va a haber una bronquitis crónica, en donde va a haber esta inflamación sostenida, puede haber esta reducción del diámetro de las vías aéreas, como estas disneas al esfuerzo, ¿no? En una fase 3 podemos ya estar identificando el enfisema pulmonar obstructivo crónico temprano, que ya se ve en la destrucción de estos alvéolos, esta pérdida irreversible de la capacidad pulmonar y la dependencia de los broncodilatadores, ¿no? Entonces, vemos una reducción de la capacidad pulmonar que tiene consecuencias directas e inmediatas en el rendimiento físico y deportivo. Y los jóvenes que vapean reportan fatiga prematura, menor resistencia aeróbica y recuperación más lenta después del ejercicio, ¿no? Entonces vemos efectos que limitan su desarrollo atlético, y esta calidad de vida de manera significativa. Y bueno, hay que ver que uno de los escenarios más peligrosos y lamentables, más comunes entre los usuarios jóvenes, es el consumo simultáneo de vapeadores y cigarros convencionales, ¿no? Como lo decía hace rato, aquellos que iniciaban o usaban como un remedio para dejar de fumar, pues terminan utilizando los dos. Y también los jóvenes que inician con los vapeadores, pues muchos de ellos terminan también consumiendo tanto cigarrillos como vapeadores, ¿no? Entonces, creo que es importante pues también empezar a tener en cuenta estos datos y que esta combinación tanto del aerosol del vapeador y el humo del cigarro convencional va a crear un ambiente tóxico sinérgico en estas vías respiratorias, y los estudios comparativos van a mostrar que los usuarios duales experimentan este deterioro de la función pulmonar hasta 3 veces más rápido que los fumadores exclusivos, y que la inflamación causada por el vapor, pues va a hacer que el tejido pulmonar sea más susceptible a cancerígenos del cigarro. Entonces, vamos a ver que vamos a empezar a tener un sistema inmune comprometido. Tanto la nicotina como los compuestos del aerosol, pues suprimen esta actividad de los macrófagos alveolares, estas células inmunes que defienden al pulmón contra bacterias y virus, y este uso dual amplía este efecto inmunosupresor, aumentando dramáticamente esta susceptibilidad de infecciones respiratorias graves como la neumonía, la influencia severa, y pues también en estudios recientes forma más complicaciones, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Entonces, vamos viendo esta escalada de la adicción. El uso dual no es un estado estable, ¿no? Sino es una fase de la transición hacia una dependencia mucho más profunda, y esta accesibilidad de los vapeadores, que puede usarse en espacios cerrados sin humo visible, lleva al usuario a incrementar su consumo total de nicotina por encima de lo que consumía solamente con cigarrillos, ¿no? Acelerando este ciclo de dependencia y haciendo más difícil cualquier intento de abandono. Entonces, si vemos algunas estadísticas, o sea, yo creo que ver estos números detrás de la epidemia del vapeo en México y el mundo, pues hablan por sí solos, ¿no? Estas cifras no son estas abstracciones, representan vidas de jóvenes que afectan familias, y un sistema de salud de baja presión creciente, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, 12 años como edad promedio de inicio de consumo de vapeadores en México, ¿no? De acuerdo a la última encuesta nacional de consumo de drogas, de alcohol y tabaco. Hemos visto un 340% de incremento en el uso de vapeadores entre jóvenes mexicanos de secundaria y preparatoria en los últimos 5 años. 68% ha aumentado las hospitalizaciones vinculadas al uso de vapeadores en los últimos 3 años, y pues reportan 800 pesos costo mensual de gasto promedio en cartuchos, en pods, en miles de pesos al año que alimentan esta industria, ¿no? Entonces, si nosotros vamos viendo el costo invisible en la salud y en la productividad, o sea, hay más gasto directo en los cartuchos, es costo real de vapeo, que incluye días de escuela perdidos por infecciones respiratorias frecuentes y gastos médicos para tratar condiciones derivadas
de este deterioro, ¿no? Entonces sí vamos viendo estas consecuencias. Entonces, pues aquí vienen varias preguntas cuando llegamos a este punto. La pregunta no es si el vapeo es peligroso, ¿no? Más bien, la ciencia lo ha establecido con claridad y contundentemente. O sea, la pregunta es que hay que preguntarles a los jóvenes, ¿qué harás tú con esta información, no? Es importante que empecemos a cuestionarle. O sea, la industria tabacalera invierte miles y millones de dólares para que los jóvenes perciban que el vapeo es como algo moderno, seguro, social, ¿sí? Entonces, la realidad es que el vapor es un producto diseñado para crear esta dependencia de por vida. Entonces, la ciencia no miente, ¿no? El vapor es tóxico. Hay más de 500 estudios científicos revisados y publicados entre el 2015 y el 2024 que confirman que este aerosol del vapor contiene cancerígenos, metales pesados, compuestos inflamatorios y no existe un consenso científico que respalde la seguridad de ese vapeo. Lo que existe son ciertos estudios financiados por la propia industria diseñados para sembrar y dudar y confundir la opinión pública y una estrategia idéntica a la que usó la industria tabacalera durante décadas con el cigarro convencional. Entonces, hay que empezar a ver porque tenemos encuestas entre adolescentes mexicanos que revelan que el 64% cree que el vapear es mucho menos dañino que fumar. Entonces, esta percepción cultivada deliberadamente por el marketing, pues ha sido uno de los obstáculos más grandes para la salud pública, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que se percibe como bajo genera este comportamiento de alta exposición y vapear dentro de casa, en el automóvil, entre amigos o a cualquier hora está normalizado dentro del vapeo y es en sí misma parte de ese daño, ¿no? Entonces, cada calada que se dé tiene un costo en la capacidad pulmonar, en el rendimiento deportivo, en la salud mental, independientemente como persona. O sea, no se trata de una cuestión moral, se trata de que la nicotina literalmente reconfigura ese cerebro que necesita más nicotina o quienes eligen no vapear o quienes deciden detenerlo hoy, pues eligen preservar su potencial físico y mental, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar este discurso y empezar a dar este mensaje con los jóvenes. Yo con esto cierro, o sea, sí hay que tener en cuenta que la industria del vapor no va a perder dinero si una persona si se deja de enganchar con el vapeador. De hecho, ese es exactamente el modelo de negocios que crea la adicción temprana en estas edades para garantizar décadas de consumo, ¿no? Entonces, creo que es importante que tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes. Hay que empezar a romper este ciclo. O sea, la dependencia a la nicotina es real, pero superable. Existen varios programas de apoyos gratuitos a través de la Secretaría de Salud, de los centros de integración juvenil, las líneas de orientación telefónica, ¿no? Y cuanto antes logremos interrumpir este consumo, mayor va a ser la recuperación neurológica y pulmonar y el cerebro va a tener una notable capacidad de reparación especialmente en las personas jóvenes cuando se les dé esta oportunidad, ¿no? Entonces, hay que priorizar esta capacidad bien pulmonar, es decir, los pulmones de los jóvenes son el motor de este rendimiento físico, deportivo, de esa calidad de vida cotidiana y cada semana sin vapeadores, el tejido ciliar pulmonar va a comenzar a recuperarse, ¿no? Entonces, vamos a ver recuperación a los 3 meses sin nicotina, la capacidad pulmonar va a mejorar hasta un 30%, lo que protege hoy, lo que les va a permitir tener esta protección de la energía, de esta resistencia y estos movimientos a lo largo de sus vidas, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que tienen que dejar que sean solamente una estadística, ¿no? O sea, la industria del vapeo ya tiene proyectado cuántos adolescentes se convierten en usuarios crónicos este año y ya calculó cuántos de esos vayan a desarrollar esta dependencia antes de los 18 años, ¿no? Entonces, cada persona que no elija vapear o que decida detenerse es este rechazo directo a este modelo, ¿no? Entonces, hay que fomentar esta parte. Entonces, hay que eh, hacer esta orientación importante y hacerles ver que no solamente es un vapor, sino es un aerosol que contiene todas estas cantidades, ¿no? Empecemos a manejar y a cambiar estos discursos. Entonces yo con esto concluyo y creo que por ahí Braulio
ya anda bien con el internet y creo que, bueno, al final va a haber una sesión de preguntas. Entonces, le cedo la palabra a Braulio. Muchas gracias. Gracias, Eiji. Yo voy a compartir la pantalla para la presentación de Braulio. Ok, ok. Vale, Gracias. entonces, ahí está. Adelante. Hola, buenas tardes. Una disculpa, no voy a poder prender la cámara en este momento para no tener tantas dificultades, pero agradecido porque me siento muy complacido en la Universidad Hebraica. Estar en estudio de las adicciones es algo sumamente relevante. Hemos visto encuestas, sobre todo a nivel mundial, de que 1.200 millones de personas tienen algún trastorno psiquiátrico. La ansiedad subió, la depresión subió. En general, los trastornos del neurodesarrollo también van a la alza. Entonces, son temas que son por demás relevantes. La que sigue, por favor. Antes quisiera decir algo que en hebreo la palabra para vapor es Hevel, pero justo tomando la palabra del doctor Eiji, sí, no es un vapor, sino es aerosol. Entonces eso lo quiero dejar clarísimo, ¿no? Y aquí tenemos algunos modelos de ejemplos, de modelos ejemplares que nos ponían en los años 40, 50, 60, 70, en donde a la gente se veía exitosa si fumaba, si tenía un puro, eran personas que brillaban, símbolos sexuales, y en donde no había ninguna restricción sobre los mensajes que se mandaban en la televisión, en el cine, en el teatro. Tenemos aquí en México a Alberto Vázquez, que todo el tiempo estaba con su tabaco, ¿no? Permanentemente como su sello, y que ahora vemos en el streaming advertencias, aguas, porque aparece consumo de tabaco, aparece consumo de alcohol, ¿no? Consumo de sustancias. Entonces, antes era como súper normalizado que las personas fumaran incluso en los aviones, ¿no? Pero ahora sabemos que son problemas de salud importantísimos. La que sigue, por favor. Entonces nos encontramos ante algo simbólico que me llama mucho la atención. El maestro Carl Gustav Jung asociaba el alma con el aire, ¿no? Y entonces, justamente el flautista de Hamelin hechizaba a las juventudes, hechizaba a los niños a través de tocar el instrumento, y este instrumento pues representa, tocado con el aire, representa el alma, y con el alma captas a las niñas y a las niñas y a los niños. No estaremos con el vapeador como un nuevo flautista de Hamelin que nos quiere llevar a quitar a nuestros niños, nuestras niñas, a todos nuestros adolescentes. Entonces es algo sumamente simbólico, pero que hay que tomar en cuenta porque son una población pues muy vulnerable. La que sigue, porfa. También tenemos algo muy importante que debemos de rescatar. El ambiente determina la conducta. Si bien en psicología no vamos a encontrar leyes tajantes como la ley de la gravedad, eso no existe. Sí podemos hablar de factores protectores y factores de riesgo, y es muy importante que tengamos en cuenta que si el menor está en un ambiente donde fuman, hay trastornos de sustancias, violencias y eh, ambientes poco favorecedores, pues el menor se pone en más riesgo. Por eso aquí a la derecha les puse una imagen de un buffet. Hay que ofrecerles a las menores y a los menores un buffet conductual amplio y variado para protegerles. El consumo de uso de sustancias o el trastorno de sustancias, perdón, se va a prevenir cuando le damos a las personas opciones de tomar actividades artísticas, culturales, físicas, académicas, para que tenga un cóctel mucho más variado y mucho más nutrido. Las conductas no desaparecen, eso no existe, las conductas se cambian. Entonces, tenemos algo que es muy importante, que desde el siglo XVIII, básicamente desde la fundación de los Estados Unidos, el padre de la psiquiatría, Roche, ya mencionaba en algún momento pasar del alcohol al café o del alcohol a alguna otra sustancia como una forma, una estrategia de bajarle un poquito al riesgo, pero sí, definitivamente no es aconsejable pasar
y sobre todo con los jóvenes del vapeador a ninguna otra sustancia, porque se ha estudiado con mucha frialdad que lo que se detectó es que en Inglaterra las personas que cierto tipo específico de fumadores que ya estaban con ciertos años fumando, sí tenían algo de éxito con el vapeador, pero eso es algo muy específico, muy de esa cultura y no es generalizable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La siguiente, porfa. Y aquí tenemos la oralidad freudiana, que está de la mano simbólicamente con la parte de las relaciones objetales, relaciones con los padres, qué tipo de relación tuviste con tu mamá o con tu papá, hace que de alguna manera tú te comportes de cierta forma. No es ninguna casualidad que los vapeadores tengan sabores, ¿no? O se vean como dulces o sepan un poquito dulcecitos. No estaremos de alguna forma buscando esos dulces de cuando éramos niños, con nuestra primera infancia. Entonces, la oralidad está profundamente relacionada con el trastorno de uso de sustancias. También nos dice esta onda de la pulsión de vida contra la pulsión de muerte y tratar con el vapor o las sustancias, llenar el vacío interior que podamos tener. Entonces, esto es la parte simbólica de la teoría freudiana. La que sigue. ¿Y cómo empezó esto? Recuerden algo que a mí me parece muy importante, como las condiciones materiales que surgieron para que los vapeadores aparecieran. En la década de los 80 nace por primera vez el primer refresco de dieta. Y básicamente con ese primer refresco de dieta se viene una cascada de productos que tenían la intención o la idea de bajar o disminuir los riesgos de su consumo. Productos bajos en azúcar, reducidos en grasa, ahora tenemos cervezas sin alcohol, tenemos muchos refrescos bajos en calorías, y entre estas nace en el 2003, en Asia, específicamente en China, este dispositivo que buscaba cambiar el riesgo del consumo de tabaco por uno más seguro. Entonces, pensemos que esta es una de las estrategias postmodernas, ¿va? Para tratar de que la industria tabacalera no muera. La que sigue, por favor. Y tenemos a un doctor que es, pues, el mero el especialista, el doctor Inti Barrientos, que hace unas semanas recibió un reconocimiento por su chamba y que dice, ¿por qué prohibir los vapeadores en México? Y aquí tenemos algo contundente, porque no tienen beneficios y tienen mucho riesgo, ¿ok? Tienen especial riesgo para adolescentes porque, como decía el doctor Eiji, sobre todo en la adolescencia, de 10 a 19, en la segunda década de la vida, el sistema nervioso central no está desarrollado. Hay unos que dicen que hasta los 23, 25, aunque ya hay otros que dicen que hasta los 30. Pero evidentemente empezar consumos en la primera o en la segunda década de la vida se vuelven algo extremadamente riesgoso, no tiene ningún beneficio y abre la posibilidad a que consumas más de una sustancia o tengas más de una modalidad. Entonces, la industria tabacalera o la industria que está alrededor del vapeador ha transitado hacia las redes, las aplicaciones o las pantallas y el celular. Entonces, la prohibición busca proteger a la población y evitar los efectos nocivos de la nicotina y de las sustancias. ¿La que sigue? Aquí tenemos algunas ideas que son importantes. Las cajetillas se pueden de alguna forma medir, de alguna forma, porque sabes qué consumes y cuánto, pero con el vapeador es muy difícil y aquí se encuentra la disponibilidad. Y la disponibilidad es uno de los riesgos más importantes que tenemos con el vapeador, porque sí he tenido pacientes que te dicen que pueden estar vapeando en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de medición, porque al no dejar el mismo rastro, la misma expansión del tabaco, entonces se encuentran en pues una desregulación emocional importante. La que sigue, por favor. Es importante proteger las personas que consumen vapeador, tienen 2 veces más riesgo de consumir otras sustancias como el tabaco convencional, ¿va?
se hacen ver con imágenes modernas. Tenemos diferentes dispositivos. Empezamos con cigarrillos electrónicos convencionales. Prácticamente ya tenemos también cigarrillos electrónicos que pueden ser portables o desechables y han ido evolucionando con pilas que son pilas más parecidas como un smartwatch, que son desde 200 miliamperes hasta 3000 y no, tiene que ver más bien con no con la potencia a calentar, sino con el tiempo de duración. Entonces, las pilas se van actualizando hasta tener pilas ya de más de 1000 miliamperes. ¿Va? Tenemos las presentaciones que son súper atractivas, con colores, con diseños, con figuras, con texturas, con imágenes, y que son intercambiables. Entonces, ahí el riesgo aumenta considerablemente. Y la prohibición, si bien no vemos carteles pegados como antes había eh, eh, de tabaco, si la publicidad sigue presentándose, se movió básicamente todo al mundo virtual. ¿Qué sigue? Entonces, tenemos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, esta nueva ola que dice que nuevos productos es igual a mayor adicción. Tenemos riesgo de consumo dual, consumir más de una sustancia, más de una presentación, y el hecho de que tengas un vapeador, pues no, hasta ahorita, como hemos visto, pues no tiene ningún beneficio, pero la leyenda urbana dice que puedes tener una vida más saludable. Eso es falso totalmente. Entonces, tenemos bolsas de nicotina, ya tenemos chicles de nicotina que también podemos encontrar y tenemos los otros tipos de cigarrillos que no necesariamente hacen combustión de la manera clásica. Entonces, ya tenemos como muchos productos a la mano, disponibles y que no dejan rastro. Entonces son difícilmente detectables. Además, entre los adolescentes que tengo, hay unos que ya están haciendo son bastante ingeniosos y están haciendo sus vapeadores hechizos fabricados dentro de las escuelas, los ETIs, etcétera. Entonces ya están fabricando sus propios vapeadores, lo cual nos pone ante un riesgo mayúsculo. ¿Va? La que sigue, por favor. Y también tenemos, a ver, si bien hay una prohibición, hay una desconexión evidente entre la parte legal y entre lo que sí se puede hacer, ¿no? Porque si bien hay una prohibición, se siguen distribuyendo, se siguen comprando, se siguen adquiriendo, lo cual nos habla de mercados negros, mercados clandestinos. Entonces, ahí tenemos muchísimo por hacer todavía porque los mercados negros pues están de la mano de no solamente no pagar impuestos, sino de trata de personas y trata de explotación laboral, etcétera, lo cual nos pone en otros problemas. Pues evidentemente no tienen un control sanitario, que no sabemos exactamente qué sustancia tiene, bajo qué condiciones, cómo fue hecho y cómo fue elaborado, y entonces no hay una regulación. Entonces sí, estamos ante un reto bastante importante. La que sigue. Y pues aquí hay algo que es relevante. El acceso y la disponibilidad se ha hecho básicamente por redes, por plataformas, y básicamente casi todos los dispositivos llegan de Asia, aunque no se sabe a ciencia cierta quién los está haciendo en México, pero se sabe que ya hay algunas organizaciones. Las organizaciones se especula que son obviamente relacionadas con el crimen organizado, y la percepción del riesgo de un vapeador pues sigue siendo baja, ¿no? Y los efectos en la salud, como os decía el doctor Eiji, del pulmón de palomitero, sí, pues las imágenes son bastante fuertes. Entonces tenemos disponibilidad, tenemos un riesgo bajo y tenemos un impacto en la salud que se puede notar. La que sigue. Y por último, pues yo quisiera decirles que entonces, como las conclusiones que vamos a tener es, los dispositivos electrónicos como los vapeadores pueden ser una puerta de entrada. Es decir, no estamos viendo como un cambio de una sustancia por otra, sino más bien la puerta de entrada a todas las demás sustancias, ¿no? Incluido, por supuesto, el tabaco convencional y los productos relacionados con la cannabis. También tenemos un daño orgánico, el sistema nervioso central, sobre todo los sistemas nerviosos central de menores de edad, el sistema respiratorio y el sistema en general se ve afectado.
tenemos vacíos en la regulación que son evidentes y que son llenados por el crimen organizado y una fijación psíquica ante la ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos, conflictos emocionales o un trastorno del neurodesarrollo, tenemos un chupón emocional o un complemento que a través del el vapeo lo estoy cubriendo. En México, más o menos la mitad de las atenciones están relacionadas con TDA. Eso quiere decir que tenemos un riesgo mayúsculo porque está como muy estudiado que el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad está más o menos de la mano con consumo de sustancias, ya que utilizan sustancias como medicamentos. Entonces, se ofrece la alternativa de tratamiento médico, tratamiento psicológico y la de los medicamentos, que tenemos algunos que son más o menos efectivos. Los tratamientos médicos son igual casi, salen prácticamente lo mismo o más barato que el consumo de los vapeadores. Gracias. Y bueno, algo que como manera de complementar, algo muy importante es que la industria está obviamente atrayendo cada vez más niños y adolescentes, ¿vale? A nivel psicodinámico, recordemos que están justamente formando su estructura, ¿vale? Formando su estructura de personalidad y a partir de ahí se puede empezar a generar una estructura más dependiente que puede ser la puerta, como lo dijeron Eiji, como lo dijo Braulio, la puerta de entrada hacia otros tipos de procesos adictivos, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengan? Pueden abrir sus micrófonos y comentar o ponerla en el chat y ahorita las leo. En el chat hay una pregunta, creo. Espérame. ¿El uso de vapeadores en lugares públicos está autorizado? ¿Qué dicen? ¿Quieres responder, Braulio? Ok, pues está prohibido, ¿no? Está prohibido, está equiparado con la combustión o el consumo de tabaco, entonces está equiparado con las leyes y tanto entran como en los programas, por ejemplo, de los edificios libres de humo de tabaco, así como la otra, que es la absoluta prohibición de la comercialización de los productos o de los vapeadores. Entonces, bajo estas dos leyes está prohibido el consumo, ¿no? Y si en caso de que hubiera todavía algunos establecimientos con esos espacios que en teoría la última actualización de las condiciones del edificios libres de humo de tabaco, ¿no? En un inicio había como estos espacios, en las últimas leyes de edificios libres de humo de tabaco, pues no hay como estos espacios pensados para los fumadores, ¿no? Entonces, en específico, por respondiendo a todo esto, pues es de que no está permitido, ¿no? Aunque, pues, el problema real es no tanto la parte de la regulación de todas estas leyes, sino quién esté supervisando estos aspectos, ¿no? Que es el problema principal que tenemos en nuestro país. También aquí preguntan si el tratamiento psicológico sería similar al del tabaco. Bueno, a ver, espero que no se me apague mi cámara, pero estamos hablando básicamente de una patología dual. Estamos hablando de las patologías duales, es un trastorno psiquiátrico acompañado de un trastorno de sustancias. Entonces es depresión, ansiedad, desesperanza con un consumo de tabaco, alcohol, etcétera. Se tiene que atender de la mano el origen de la ansiedad, la depresión o el trauma que pueda traer una persona y se recomienda un tratamiento médico psiquiátrico para el craving el craving es el antojo y tendrían que ser integral. Sí, sí, tendría que ser integral. Prácticamente estamos hablando de que los trastornos duales deben ser atendidos de manera integral. Y yo creo que desde la perspectiva cognitiva conductual, o sea, siguen siendo iguales, ¿no? O sea, yo creo que independientemente, yo creo que lo hemos vivido con diferentes sustancias, ¿no? Nada más
tener la claridad de cuando estamos hablando de un depresor, un estimulante, un alucinógeno. Y creo que ahora el reto es más bien con los potenciales, ¿no? Que tienen las sustancias en el momento de que acuden por estas primeras veces y estas evaluaciones, ¿no? Y hace rato lo mencionaba. Yo creo que un reto desde la perspectiva de los programas que hemos estado manejando, desde el aspecto cognitivo-conductual, es cuantificar esta parte del consumo, ¿no? Antes en tabaco era muy sencillo, ¿no? Era pues de las únicas o pocas sustancias que teníamos claridad de cuánto estaba consumiendo y ahora pues con el vapeador es un reto muy importante, ¿no? Como el ejemplo que yo les ponía, ¿no? O sea, ahora me dicen, o sea, ¿cuánto estás vapeando? No, pues ni siquiera cuentan las vapeadas, ¿no? Son tantas que pues no las cuentan y más bien te dicen es lo que me dure la batería, ¿no? Y depende de cómo estén consumiendo, ¿no? Hace rato también Bravo lo mencionaba con estas tecnologías, estos dispositivos. Entonces creo que el reto para la parte cognitiva conductual, para la parte de cuantificar es un poco difícil y bueno, creo que bajo lo que hemos expuesto hoy en adolescentes, creo que pues siempre pensamos en los pacientes darles esta opción de la reducción, pero sí o sí mejor en adolescentes es detener totalmente el consumo, ¿no? Porque realmente el riesgo es que, como lo mencionábamos ambos, pueda estarse dando el consumo dual, ¿no? Que es otra problemática mucho más grande. Jacobo, muchas gracias por Además, compartirnos los artículos. además, no sé si, Perdón, Braulio. además, hace ratito que ponía las imágenes de las personas en los años 50, 60 fumando, se veía como estatus, cultura, poder, sexualidad. Vapeador creo que va respondiendo como a una onda de identidad y grupo, ¿no? Aquí hay un comentario. Isaac Zamora dice excelente información. Felicidades a ambos ponentes. La mía no es una pregunta, solo un comentario con la intención de unirme a la creación de esta conciencia sobre el peligro del uso de estos dispositivos. Se sabe que la industria que está construyendo cada día dispositivos más vanguardistas y flexibles que pueden incluso vapear otro tipo de sustancias que se están popularizando en jóvenes como el wax, cannabinoides sintéticos, CBD o médico, es decir, nuevas plataformas más versátiles que incrementan los riesgos en salud mental y que en la consulta ha ido encontrando con más frecuencia cada vez. Definitivamente los dispositivos están expandiendo los riesgos y con la aparición de nuevas sustancias psicoactivas y la capacidad de vapear casi lo que sea gracias a los emulsificantes, los jóvenes están expuestos a riesgos impredecibles. Mil gracias. Sí, yo creo que es una buena reflexión, Isaac, y creo que es un reto que nos pone a todos, ¿no? O sea, un riesgo latente, ¿no? Porque estábamos pensando o todavía tenemos la idea de que el vapeador sigue estando asociado a la nicotina y no es cierto, ¿no? O sea, ya que cada vez vemos, o por lo menos a mí me ha tocado ver más en consulta, más consumidores de wax, ¿no? Y usando todo tipo de dispositivos que pues el brinco fue casi inmediato desde que salieron los vapeadores, ¿no? Entonces ahora ver qué presentaciones van a tener las nuevas sustancias, cómo pueden ser, ¿no? Entonces eso también nos pone en otro riesgo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que nosotros empecemos a concientizar de que antes estábamos hablando de combustiones, ¿no? Cuando sean consumos de otras sustancias, pero ahora estamos hablando de aerosoles, ¿no? Y que traen otras sustancias aparte de las partes psicoactivas. Entonces creo que es muy buena tu reflexión y al contrario, gracias por tus palabras. Eduardo, tienes por ahí una pregunta, creo. Adelante. Él es docente del programa también de nuestra maestría en el estudio de las adicciones. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, te saludo. Hey, Braulio, excelente presentación. Alonso, buenas tardes. Yo nada más quiero yo profundizar un poquito con esto que mencionaste, Igi, porque creo que eso es importantísimo. El tema del consumo de vapeadores en adolescentes es un tema súper preocupante, porque el vapeador, si tú le pones THC, pues el vapeador no huele a marihuana. Y se le puede poner, así como THC, se le puede poner un sinfín de sustancias y por eso es importantísimo sensibilizar a los papás que los adolescentes tienen prohibidísimo vapear, ¿no? No solamente por el riesgo inminente a la salud del propio vapeo, sino porque en estos dispositivos pues pueden poner sustancias que no necesariamente son solamente nicotina u otras cosas, sino que puede llegar a ser muy peligroso. Muchas gracias a los dos por su presentación, muchas felicidades y eso era todo. Gracias, Eduardo.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Margarita, adelante, si quieres abrir tu micrófono ¿Me escuchan? Buenas noches. y te Sí, escuchas. sí, gracias, Margarita. Ah, bueno, a ver si de pronto también me sirve la cámara, pero no, parece que no me permite. Ah, sí. Muy buenas noches desde Colombia. Primero que todo, pues agradezco infinitamente esta invitación a este webinar. Me pareció maravilloso. Yo soy bióloga, tengo maestrías en neurociencias y biología del comportamiento y neuropsicología, y mi área de investigación está dirigida justamente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en ambientes tanto educativos, aquí le decimos colegios, y en universidades. Y me enfoco justamente en esa parte de neurobiología. Entonces, por supuesto, encuentro absolutamente interesante lo que acaban de compartir ustedes. Bueno, ahora justamente aquí viene mi pregunta, relacionándolo pues con la forma en cómo se maneja aquí en Colombia. Em, yo quería preguntarles a ustedes, en México, pues veo que las estadísticas de consumo son diferentes, lo que se ha encontrado en los estudios nacionales de consumo en escolares. Aquí hasta ahorita está como, no, como el fenómeno de los vapeadores sí se está incrementando, pero veo que no es todavía tan problemático. Es problemático, pero no tan problemático como en México. No hay reportes de WACs en colegios, no hasta el momento. Entonces, por eso veo que hay una diferencia en esos datos, ¿no? Pero sí quería preguntarles en México cómo manejan la parte del abordaje de este tema en los colegios, teniendo en cuenta los procesos de prevención universal, de prevención indicada, porque una de las formas como pues, se recomienda desde aquí, desde el Ministerio de Justicia, la ONU ya sé que, y además basados en los modelos de justamente de Juan Machín, mexicano, ¿cierto? Em, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa información directa con los estudiantes, ¿sí? De acuerdo con que definitivamente hacia los padres, posiblemente a través de las escuelas de padres, entrenamiento de docentes, pero ¿cómo manejan ustedes el tema directamente con los chicos, sabiendo que es un tema tan delicado tocarlo directamente? Muchas gracias. Sí, gracias, Margarita. Creo que es muy buena pregunta la que tú estás planteando. Eh, bueno, desde la perspectiva de lo que ha sido el gobierno de México, se ha utilizado más, los programas preventivos han estado más enfocados ahorita a la cuestión de salud mental. Entonces se ha enfocado más desde ese aspecto, como un programa universal. En específico, ya en lo que tú planteas y en el tema de los vapeadores, creo que hay una brecha muy importante que no tenemos como un programa claro para la atención en estos aspectos. Tenemos varios centros desde hace como 15 años, ¿no? Los famosos CAPA o ahora Tecostamas, no sé si habías escuchado hablar de ellos, que anteriormente como CAPAs eran centros de atención primaria en adicciones. Su orientación totalmente estaba en la parte de la atención, de la prevención y la atención en los jóvenes. Entonces, los programas estaban pensados en hacer detecciones de riesgos. Se invitaban a todos los jóvenes en riesgos, más en la cuestión de prevención indicada para la atención, y se daba la atención. Este modelo, bueno, a esas unidades se les agregó también la cuestión de la salud mental, y entonces la realidad es que aunque teníamos una buena capacidad instalada, no teníamos tan buena capacidad instalada para todos los problemas ya incluidos en salud mental. Entonces, la realidad es que esa brecha de la atención, pues ha sido sobrecargada para esas unidades, ¿no? Entonces, si antes hacía como un trabajo más minucioso, tanto de prevención universal, selectiva, indicada, más claro en el tema de adicciones, ahora se ha hecho todo más grande en cuestión, incluyendo a la salud mental. Entonces, se siguen haciendo esas evaluaciones, esas actividades preventivas, pero también sumadas con la detección de riesgos en cuestiones de salud mental. Entonces ha sido más complejo como darte así como puntualmente un programa, ¿no? Yo creo que es algo importante, y creo que un poco de la parte internacional de lo que se ha visto basados en evidencia, creo que en nuestro país falta esta parte de la generación del clima escolar positivo,
de las políticas escolares, reforzar esa parte para que sí haya un mejor reforzamiento en cuanto a todas las acciones, ¿no? O sea, sí hay programas preventivos buenos, pero falta como esas recomendaciones internacionales dentro de los programas para que sí se refuerce y sí estemos Ujú. como cumpliendo con estas recomendaciones o evidencias que se ha encontrado a nivel global. Pero eso es lo que yo te podría comentar. Braulio creo que ahorita está más actualizado en atención a los jóvenes, entonces creo que él te podría dar otro panorama. Braulio. Gracias. Pues estamos trabajando con el desarrollo de habilidades sociales, porque finalmente hemos visto que los trastornos van acompañados de falta de las habilidades mínimas básicas de comunicación, expresión emocional. Entonces es un tema muy importante. Recuerdo perfectamente un libro sobre trastornos alimentarios que dice, antes de que inicies un tratamiento súper intenso y efectivo y especializado, asegúrate que tengan habilidades sociales y no las tienen muchas veces los niños. Eso quiere decir que la familia no los trae tampoco. Y eso quiere decir que tenemos una sociedad que no está conviviendo, que no está hablando, que no está platicando, que no se está expresando. Y para cerrar, solamente dos cosas. La CONASAMA tiene apenas unos 3 4 años que se fundó, menos de 3 años, y se agregó la parte de adicciones, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Antes eso básicamente, pues prácticamente no existía. Entonces, las adicciones han tomado un peso específico importante en México. Y número dos, el enfoque de reducción de riesgos y daños tiene muy poquito en la ONU, como unos 4 años, 5 años, no más. O sea, tiene poquitito. Entonces estamos en unas disciplinas, pues más o menos lo que van haciendo apenas. Vale, ¿Alguna otra muchas pregunta? gracias. Yo nomás quería compartir algo ahorita con lo que dice Braulio. Pues aquí en Colombia el año pasado, bueno, en 2024, entre 2024 y 2025, salió la ley, pues como ley es obligatoria sobre la educación socioemocional. Entonces, ese pues ha sido un paso importantísimo aquí en el país, justamente tocando ese punto que acabas tú de nombrar, como para contarles un poco. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ninguno. Bueno, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado a nuestra actividad del día de hoy. Espero y esta actividad sea el inicio de muchas más actividades con la universidad por parte de cada uno de ustedes. Eiji, Braulio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su, por su ponencia. Los invito a conocer los programas académicos que tenemos en cuanto al estudio de las adicciones. Esta es la importancia que tiene el que estemos formándonos y que estemos formando especialistas en la atención psicoterapéutica y la atención preventiva en adicciones, ¿vale? Y teniendo expertos justamente para combatir todo esto que cada día salen cosas nuevas cada minuto y tenemos nuevas estrategias y tenemos que diseñar nuevos elementos, ¿vale? Entonces, una vez más, a nombre de toda la Universidad Hebraica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la siguiente ponencia. Eiji, adelante. Carlos, no sé si vas a comentar de la siguiente de webinar. Sí, Ah, perfecto. de hecho tenemos otro webinar el 25. El 25 de junio, igual a las 5 de la tarde, vamos a tratar de política pública. Gracias, Eiji. De política pública y adicciones. Va a estar el maestro Martín Mosqueda, el maestro Pepe Castrejón, y va a estar moderando esta sesión el doctor Eiji. ¿Vale? Entonces, es toda la política pública en México y la problemática que se tiene para toda la política pública. ¿Vale? Entonces, los esperamos en la siguiente actividad que es en 2 semanas y los esperamos aquí en la universidad para que sean estudiantes y se formen como
como especialistas y como maestros en el estudio de las adicciones, que aquí ya tenemos muchos egresados como Eduardo Doctor Eduardo Marves, Alonso, Braulio mismo, y con docentes como Eiji, como Eduardo, como Alonso, Martín, etcétera. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado esta noche y muchísimas gracias. Excelente tarde, noche, bonito día.